Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Mi nombre es Ronald Villar. Hoy día tenemos la sesión número 6. La unidad didáctica se llama aplicaciones móviles. Entonces, el día de hoy vamos a ver qué es una activity y vamos a ver el ciclo de vida de una activity Android. ¿Ya? Esas dos temáticas vamos a tratar el día de hoy. Coméntenme, ¿qué es una activity para ustedes? Levanten la manito. A ver, coméntanos, por favor. Es una actividad, profesor. Ya, una activity en español es una actividad, entonces una actividad es en realidad una clase, ¿no? O dentro de las actividades también podemos tener subclases o métodos, ¿sí? En este ejemplo práctico que estamos viendo en pantalla, tenemos una actividad, ¿no? ¿De dónde, de qué línea, desde qué línea empezaría la actividad, chicos? Comenten. Desde Public Class My Activity. Ya, desde Main Activity. Entonces, Main Activity es la actividad principal de todo proyecto Android. ¿Y cuál sería el método principal? OnCreate. OnCreate. OnCreate sería el método principal, entonces, que está dentro de Main Activity. ¿Qué quiere decir? Que el método es el que se lanza cuando la Main Activity se instancia, ¿no? Acá les estoy dejando el concepto de una clase, una instancia, un objeto y un método. Pero hay que entender que hay palabras clave que se utilizan para generar una clase o crear una clase, ¿no? La clase es un molde, entonces vamos a definirla con la palabra clave class. Cuando quiero instanciar, vamos a usar extend, y cuando quiero crear un objeto, vamos a usar la palabra clave new, y cuando quiero invocar a un método, usaremos la palabra clave static. Eso sí, ya lo manejan, ¿verdad? Coméntenme. Sí, profesor. Ya, entonces miren, en aplicaciones móviles tenemos un paradigma, ¿sí? Tenemos un paradigma, una forma de programar, una forma de echar mano al código de programa, ¿sí? Entonces, el paradigma se llama programación orientada a objetos, que es lo que ustedes también ya manejan. En este ejemplo práctico, que lo voy a explicar o tratar de explicar rápidamente, ¿no? Vamos a crear objetos, ¿sí? A partir de un molde, ¿no? Este es el molde, donde estoy señalando con mi puntero láser, ¿no? Digamos de que esto es una clase, un molde, ¿sí? Para nosotros es una clase. La clase se va a llamar persona. Cuando nosotros decimos instanciamos, ¿no? Estamos indicando de que a partir de esta plantilla, de este molde, vamos a crear un objeto. En este ejemplo, vamos a crear este objeto que se va a denominar usuario, ¿no? Entonces, el usuario, que ya es un objeto, ¿no? Tiene dos cosas, ¿no? Tiene datos y tiene funcionalidades. A los datos, ¿no? Nosotros los vamos a conocer como atributos, y a las funcionalidades nosotros lo vamos a llamar métodos. En otras palabras, un objeto tiene atributos y tiene métodos. Los métodos no son más que las funcionalidades y los atributos no es más que los datos. Entonces, un ejemplo de dato para el objeto usuario. Coméntenme. Alto. No, ¿Sí? nombre. Puede ser también alto, puede ser pelirroja, Edad. puede ser, ¿no? Acá describir, ¿no? Pero esas características para los sistemas de información, sí, está bien lo que estás indicando, pero para los sistemas de información como que no son tan valederas para lo que queremos hacer, ¿no?
nosotros requerimos de otros datos, como por ejemplo su código, sus nombres, como dijiste, su número de identificación, su correo electrónico, su clave, ¿no? Sus apellidos, etc. ¿No? Esos son sus datos. Entonces, esos vamos a llamar nosotros atributos. Pero también hay métodos, ¿no? Que no son más que funcionalidades. Las funcionalidades que puede hacer este objeto usuario. ¿Qué función podrá tener el objeto usuario? Configurar, guardar información, iniciar sesión. Método de pago. Claro, puede iniciar sesión, puede escribir, digamos, escribiendo su clave y haciendo clic en un botón, ¿verdad? Puede elegir un método de pago, ¿no? Si es que es un tipo de usuario, ¿no? Puede abandonar la sesión, ¿no? Puede configurar su perfil, por ejemplo, poner su foto, de repente escribió mal su nombre, de repente Ronald escribió, pero no le agregó la D. Entonces, en configurar perfil, que sería una funcionalidad que para nosotros va a ser un método, podría agregar la D después de haber, digamos, ingresado, ¿no? Entonces, a esas acciones, ¿no? A esas funcionalidades, nosotros lo vamos a llamar métodos. ¿Esto se entiende hasta acá, chicos? Coméntenme, por favor. Sí, profesor. Ya, perfecto. Entonces, miren acá. Nosotros podemos desarrollar aplicaciones móviles, ¿no? De tres tipos. Eso ya lo había explicado en sesiones anteriores, pero solo lo voy a comentar. Tenemos aplicaciones nativas, generadas e híbridas. Por ejemplo, los lenguajes que generan aplicaciones nativas son Java y Kotlin. Estos dos. Los lenguajes que generan aplicaciones generadas es, por ejemplo, Dart, ¿no? Este señor de acá, este lenguaje. E híbridas, ¿no? Python y JavaScript, ¿no? ¿Y por qué? Porque estos lenguajes de acá, estos tres lenguajes, y hay más lenguajes, lógicamente, ¿no? Y es porque estos lenguajes no te generan código para Android, o sea que Android lo pueda entender. Y necesitan de un marco de trabajo, ¿no? Y además, en algunos casos, necesitan de un transpilador, ¿no? Y luego ya de un compilador, ¿no? El transpilador es el que te transfiere código de alto nivel, ¿sí? A un marco de trabajo, ¿no? Utilizando un lenguaje de programación de alto nivel, para que un compilador pueda convertir ese código de alto nivel al lenguaje máquina. En este caso, que un dispositivo Android entienda. El lenguaje máquina de un dispositivo móvil, normalmente, si es que no tiene iOS, es Android. Entonces, que Android te entienda. Hay que entender también de que los objetos, ¿sí? Los objetos que tenemos acá, por ejemplo, este objeto, ¿no? No va a ser el único que se va a instanciar, ¿no? Instanciar es, digamos, crear un objeto a partir de una clase. Pero no solamente puedo crear un objeto a partir de una clase. ¿Cuántos objetos podré crear a partir de una clase? Varios. Varios, ¿no? En este ejemplo práctico, ¿no? Decimos que acá hay objetos separados, ¿no? Hay varios objetos separados. ¿Están viendo? En todo esto hay varios objetos separados. Ahora, pero se están comunicando entre ellos, ¿sí? Entonces, los objetos normalmente están separados, ¿no? Cuando programamos, pero al final se van a intercomunicar entre ellos. ¿Entre cuáles? Entre los que tú decidas como programador. La pregunta es, en esta gráfica, de donde dice, debajo de donde dice importante, ¿sí?
¿qué objetos habrán heredado de la clase persona? ¿Todos? ¿Algunos? ¿2, 3, 10? ¿Cuántos? 3, profesor. 3. ¿Cuáles son? Empleados, usuarios del sistema y clientes. Ya. Empleados, muy bien, perfecto. Usuarios del sistema y clientes. ¿Y por qué creen que estos han heredado de la clase persona? Porque esos 3 comparten los atributos, código, apellidos, nombre, DNI, email. Perfecto. ¿Por qué? Porque estos objetos comparten algunos atributos, no necesariamente todos, ¿sí? Comparten los atributos primordiales de una clase. Cuando se comparte atributos primordiales de una clase, entonces decimos, voy a instanciar, ¿no?, un objeto a partir de una clase, porque comparten algunos atributos, o también se dice comparten algunos datos, ¿ya? ¿Y por qué creen que ventas no comparten atributos de la clase persona? ¿Saben por qué? Porque en el objeto ventas, exclusivamente en el objeto ventas, tú no vas a tener un código, un apellido, no vas a tener un nombre. La venta no tiene un apellido, no tiene un nombre. Puede tener un código, pero un código que no se asemeja al de la clase persona, ¿sí? DNI, una venta no tiene DNI, mejor dicho, no tiene datos en común. Cuando no tiene datos en común, entonces diremos de que este objeto puede estar simplemente ser un objeto padre, o puede ser de repente un objeto también instanciado, ¿sí? Puede ser una clase padre o un objeto instanciado de una clase X, ¿sí? Este también, comprobante de pago también, no va a tener DNI, no va a tener email, no va a tener password. ¿Qué puede tener? Número de comprobante, puede tener, digamos, ¿qué más puede tener? Tipo de comprobante, ¿no? El nombre de comprobante, eso puede tener como atributo. Entonces, como no comparten, estos no son objetos que se hayan instanciado de la clase persona. ¿Y por qué creen que clientes sí puede ser instanciado de la clase persona? Porque sí puede encontrar atributos como apellidos, DNI, nombres. Claro, si bien el código no es el mismo, o no, puede incluso no tener la misma tipología o nomenclatura, ¿no? Apellidos, nombres, sí tiene DNI, y normalmente un cliente tiene email hoy en día, y también puedes asignar una clave a un cliente. Entonces, sí comparten datos en común. Mejor dicho, los atributos son muy similares, y por eso decimos que ese objeto la podemos haber instanciado de la clase persona. Ahora, ¿se entiende qué es un objeto, qué es una clase, qué es una instancia, qué es un atributo y un método? Coméntenme, por favor. ¿O hay alguna duda? Pregunten. Profesor, yo quisiera preguntar porque a veces suelo confundir cuando decimos funciones y método. Ya, cuando tienes normalmente un método, puede estar a ver, un método, puedes crear un método, ¿sí?, dentro de una clase. Si el método está dentro de una clase, también la podemos llamar función, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese método va a realizar alguna acción, ¿no? Algo va a realizar, de repente, no sé, calcularte el IGB, hacerte un descuento, ¿no? Entonces, cuando un método está dentro de una clase, nosotros la podemos denominar función, ¿sí? Para que no te equivoques. Pero si un método
está fuera de una clase, no es una función, normalmente es un método así a secas. ¿Sí? Normalmente no es una función. ¿Eso se entiende? Claro. ¿Sí? Si tú tienes un método dentro de... Por ejemplo, acá, en el... A ver, no lo tenemos, ¿no? No lo tenemos. Acá. Por ejemplo, onCreate. OnCreate. ¿Está dentro de una clase o no? Disculpe, profe, ¿puede repetir la pregunta? OnCreate, ¿no? OnCreate, ¿qué es, chicos? Es un método. En este ejemplo, ¿está dentro de una clase? ¿Sí o no? Sí, ¿Dentro de qué clase está? Main activity. Dentro de la clase main activity. Entonces, este método lo podemos tratar como una función. Si bien en los lenguajes vamos a tener que poner, por ejemplo, dependiendo del lenguaje, func, ¿no? Para indicarle que es una función, ¿no? Pero al estar dentro de una clase, nosotros ya podríamos tratarla, trabajarla, ¿no? Como una función. ¿Y qué es una función? Un conjunto de líneas de código que realizan una acción determinada. ¿Y qué es un método? Prácticamente lo mismo, una subrutina que tiene un conjunto de códigos que va a cumplir una acción determinada. Normalmente cuando trabajamos con Java, ¿no? Cuando decimos esto va a ser un método, ¿no? Digamos, le ponemos static, ¿no? Y cuando va a ser función, le ponemos, no estoy seguro, pero en la mayoría de lenguajes es func, ¿no? Pero podríamos probar acá. ¿Eso se entiende o no? Comente. Sí, profesor. Al estar onCreate, al estar dentro de una clase pública, podríamos decir que se va a comportar como una función, ¿sí? Entonces, a veces, por eso, quien preguntó siempre dice, yo me confundo, ¿no? Claro que, a ver, cuando hablamos de métodos, ¿sí? Decimos de que se lanza cuando una clase se instancia de una clase, un objeto se instancia de una clase padre. ¿No? A ver, en el ejemplo de acá, el objeto es usuario, ¿no? Y usuario se ha instanciado de la clase persona. ¿Cuál es la clase padre acá? ¿Usuario o persona? Persona. ¿Cuál? Persona. Persona, ¿no? De acá se está instanciando, ¿no? Es como decir, estoy sacándome una copia, pero no una copia fiel, sino una copia heredando ciertas características, pero, digamos, con otros atributos adicionales que yo voy a tener. Voy a quitar algunos atributos, voy a obtener los principales, y como me falta atributos porque soy un objeto distinto, tengo que agregarme otros atributos, ¿no? Eso es un objeto. Y los métodos, pues, son las acciones que va a realizar un objeto, ¿no? Las funcionalidades que va a tener un objeto, ¿no? Por ejemplo, un objeto cliente, ¿qué funcionalidad tendrá? Iniciar sesión. Iniciar sesión. ¿Qué más tendrá? Si ya inició sesión, ¿qué más tendrá? Configurar perfil. Bueno, sí, pero aparte de estos métodos que pueda tener otro tipo de usuario, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, el usuario? Puede tener de repente el carrito de compra. Claro, obtener carrito, ¿no? Agregar producto, ¿no? eliminar
carrito incluso, o abandonar carrito, ¿no? Esas funcionalidades puede tener, ¿no? Y a esas funcionalidades nosotros le vamos a llamar métodos, ¿sí? Métodos. ¿Hasta acá alguna otra pregunta, chicos? Para pasar ya a hacer un poco... No, voy a explicar otra temática y luego un poquito de código. Solo tengo una consulta, disculpe. ¿Toda clase es una activity? ¿Es una actividad? Toda clase es una activity. Sí, incluso todo objeto es una clase también. Profe, está mi duda. Todo objeto es una clase y toda clase es una activity. Sí, mejor dicho, una activity es una clase. A ver, para estar más centrado, una activity es una clase. Profesor, entonces, bueno, en este caso, ¿no? Entonces todos los, digamos, las hojas que terminan en la extensión .java serían una clase en este tipo de casos, ¿no? Y los que... Los archivos, ¿no? Sería un archivo, ¿no? Un archivo sería. Un Ajá. file o claro, sería un archivo. Todo .java es un archivo. Y ese archivo puede contener una, dos o más clases. Claro, ajá, justamente para diferenciarlo, ¿no? Como en lo que era aplicaciones de escritorio, que las que tenían, no me acuerdo bien la extensión CLS, eran clases, ¿no? Y las que tenían la extensión JFramen eran para formularios, ¿no? Sí, donde hacíamos los métodos. Porque ahí lo separa, ¿no? Ahí lo separa. Acá, dentro de una activity, ¿no? Tú puedes tener clases, una, dos o más, y puedes tener también métodos, uno, dos o más, y esos métodos pueden convertirse en funciones, ¿no? 1, 2, 3, 10, los que necesites. ¿Sí? Todo, digamos, por eso les dije en sesiones anteriores, todo el backend sí está en el main activity. Eso sí es garantizado, ¿no? Toda la parte del backend va a estar en el main activity. Y ya la parte de frontend ya se desarrolla en archivos .xml. Bueno, así lo trata acá, ¿no? ¿Eso se entiende? Sí, profesor. A ver, entonces vamos a ver acá. Esto ya lo había explicado, entonces voy a explicarlo de manera un tanto rápida, ¿no? O sea, una actividad tiene etapas, ¿no? Tiene etapas. Entonces, la actividad normalmente se lanza, ¿no? Se lanza la actividad. Por ejemplo, acá, ¿no? La actividad está siendo lanzada acá, desde donde dice public tal, ¿no? Empieza la actividad. ¿Y dónde se lanza? OneCreate. No, se lanza cuando main activity, ¿sí? Extiende, dice acá, pero nosotros decimos instancia, se instancia a partir de compact activity, que esa es una actividad ya principal del sistema, podríamos decir, ¿sí? Cuando esta se instancia a partir de esta actividad, que es una actividad padre, o una clase padre, entonces decimos entonces el método onCreate se lanza, ¿no? Se lanza. Entonces, lo primero que tú vas a ver cuando, digamos, arrancas una aplicación, un punto APK, va a ser lo que contiene main activity, ¿no? Main activity. Eso va a ser. Y lo primero que va a ejecutar en este caso, en este programita que tenemos acá, es, en este caso sería el método onCreate, ¿no? Porque es el primer método que tiene main activity. ¿Sí? A ver, vámonos acá entonces. Main activity se lanza. Se lanza de manera automática, se dice, ¿no? O también si se invoca desde otra actividad. Tú puedes tener entonces en una aplicación una, dos, tres o más actividades. Tú puedes invocar a una actividad desde otra actividad, ¿sí? Normalmente se invoca desde main activity.
tú puedes decir, ¿sabes qué? Carga main activity y puedes invocar a otra actividad, ¿no? Entonces, ni bien lances la actividad, se lanza onCreate. ¿Y onCreate qué será, chicos? onCreate. Profesor, ahí se crea la actividad. Sí, Hola. digamos, la actividad se lanza y automáticamente se genera, se crea, no se genera, se lanza nuevamente un onCreate. Pero onCreate, ¿qué es? Un método. Un método, ¿sí? Entonces, en el método onCreate, o sea, cuando llega a onCreate, se crea la actividad, ¿sí? Pero solamente se crea, ¿no? Mejor dicho, algo así como que la actividad tiene un nombre en memoria RAM del móvil, ¿no? O de la tablet, de lo que fuese, del dispositivo. Entonces ahí es donde se inicia la actividad, ¿no? Luego se inicia. Ni bien se crea, no se queda en creado, ¿no? Sino inicia la actividad. Y ni bien se inicia, no se queda en actividad iniciada, sino que la actividad, digamos, lanza una interfaz para que el usuario pueda interactuar con la interfaz. Si es una ventana de login, pues ya aparece la figurita, su usuario, su texto, su clave, su text y su botón de repente loguearme o el botón que quieras ponerle, ¿sí? Eso se crea en OnResume. Pero pueden pasar varias cosas, ¿no? Acá cuando OnResume crea la interfaz, decimos la actividad ha entrado en ejecución. La actividad ya está en primer plano, también se dice así, ¿no? Ahora, cuando la actividad está en primer plano, puede suceder algo, que otra actividad entra a primer plano. Entonces, esa actividad se quedará en segundo plano. Salvo que por programación tú le digas, esta actividad no puede dejar de estar en primer plano, también lo puedes hacer. Pero naturalmente, cuando una actividad, digamos, cuando otra actividad entra en ejecución, la actividad que estaba primero pasa a segundo plano y queda la actividad que entró. Eso es siempre, eso es de manera natural en los lenguajes de programación. Entonces, si otra actividad entrase en primer plano, ¿qué puede suceder? Puede suceder dos cosas, ¿sí? Como estamos observando ahí. Puede ser que el usuario regrese a la actividad, ¿no? Y vuelve a generar la interfaz, ¿no? Para que la actividad entre en ejecución y el usuario manipule con los controles que tú puedas tener. También puede ser de que la actividad se quede en pausa, pero hay otras aplicaciones que tienen mayor prioridad, que necesitan la memoria que has reservado antes, ¿no? Cuando hiciste cuando aplicaste, ¿no? El onCreate. OnCreate, OnStart y OnResume, ¿qué son? Métodos, ¿sí? Cuando entonces pasaron por los diversos métodos. Entonces, ¿qué sucede? Si hay alguna aplicación que necesitara la memoria, entra en un proceso de eliminación de la aplicación. Y luego, ¿no? El usuario, como no te das cuenta porque eres un usuario nada más, ¿no? Eso se da cuenta el programador. El usuario va a navegar a la actividad, pero ya no va a entrar como acá, como en este lado, al OnResume, sino va a volver a crear, va a demorar un poquito más. Crea, inicia, crea la interfaz y nuevamente la actividad puede entrar en ejecución acá, a esta opción. Eso es que la actividad se quede en pausa. Pero puede pasar otra cosa, que la actividad ya no es visible, ¿no? Por alguna razón la actividad puede no ser visible. Entonces la actividad entra a un método que se llama un stop, separa la actividad. Y puede hacer casi lo mismo que lo anterior por este lado izquierdo. Cuando las aplicaciones necesitan mayor memoria, pasa un proceso de eliminación de la aplicación, pero si el usuario navega la actividad, vuelve a ejecutar el método de creación, el método para iniciar y el método para crear la interfaz del usuario. Ahora, miren acá. En el otro caso, ¿no? Puede regresar, ¿no?
Se para la aplicación y puede regresar acá. ¿A dónde regresa? Puede regresar a dos situaciones. Puede regresar de frente al OnResume por alguna situación, ¿no? Dependiendo qué botón, digamos, has utilizado, has cliqueado, ¿no? Puede regresar de frente a OnResume, ¿no? O también puede regresar a un método que se llama OnRestart. OnRestart. O sea, activa la restauración. Llama a un otro método que ya conocemos, que es el OnStart, para que inicie la aplicación nuevamente y luego construya su interfaz y entre la actividad en ejecución. ¿Sí? Siempre va a entrar acá al centro, casi en la mayoría de casos. Solo en este caso, ¿no? Es cuando el usuario navega la actividad. Recuerden, ¿no? Y ahorita yo voy a hacer un programita para que vean cómo va funcionando eso. ¿Ya? Pero tengo que entender esto porque siempre, aunque de manera de repente no consciente, vamos a hacer todo este ciclo de vida de una activity, siempre, ¿no? Pero si eres consciente de lo que estás haciendo, te va a ir mejor cuando desarrolles aplicaciones, ya sea de escritorio, ya sea móviles o aplicaciones web, ¿ya? Miren, puede suceder otra cosa, que tú termines la actividad, que la actividad termine, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer? El sistema va a destruir la actividad. ¿Quién? El Android. El Android va a destruir la actividad. ¿Y qué puede pasar ahí? Entra un método onDestroy. ¿Sí? Entra un método onDestroy. Cuando la actividad tú la terminas, ¿no? El sistema Android destruye la actividad, entra un método onDestroy. Y ya pues se queda sin esa actividad. La actividad se cierra. Ya no hay actividad, no hay nada en memoria, se vacía todo de la memoria. Eso entonces es el ciclo de vida de una actividad, ¿no? Digamos que una actividad tiene ciertas etapas. Entonces, esas etapas las llamamos devoluciones de llamadas. Acá hay una devolución en onCreate, otra devolución onStart, otra devolución onResume, otra devolución onPause, onStop y onDestroy, ¿no? Son devoluciones de llamadas, pero son las básicas. Hay otras devoluciones, como por ejemplo acá estoy mostrando un onRestart, ¿no? Entonces, el sistema en realidad va a invocar a cada uno de estos métodos cuando una operación entra en un estado específico, ¿no? ¿En qué estado? En el estado de que ya no es visible, en el estado de que ya ha terminado la aplicación, en el estado de que el usuario puede regresar a la actividad que dejó en segundo plano, etc. ¿No? Acá hay una tabla resumen que ya ustedes lo pueden ver, ¿no? Cuando hay menos probabilidad, ¿no? Para que un subproceso o un proceso o un estado de proceso entre en create, start o resume, ¿no? Cuando está pausado, cuando está detenido, cuando ha finalizado. ¿Qué probabilidad hay? ¿No? Por ejemplo, hay una mayor probabilidad cuando vacías la actividad, cuando no hay actividad que finalice, ¿no? Hay mayor probabilidad cuando la aplicación se pone en segundo plano, ya no está visible. Cuando ya no está visible, hay mayor probabilidad de que se detenga, ¿no? O sea, que se detenga la aplicación, ¿no? Y ahí pueden analizar, digamos, esta pequeña tabla. ¿Hasta acá alguna pregunta? Chicos, coméntenme, por favor. Hola. Profesor, on pause no sería lo mismo que on stop. ¿No significa lo mismo? No, porque normalmente cuando pausamos la actividad, ¿sí? Es porque la actividad sigue siendo visible para el usuario, ¿no? O sea, no se interpone de repente una actividad de manera total, ¿no? No es igual on pause que on stop. On stop es cuando ya has parado la actividad, ¿no? Por eso que cuando tú haces on stop, lo normal es que es porque el usuario navega a la otra actividad, digamos, ¿no? Entonces la actividad se va a restaurar, ¿no? Pasa a otro método, restaurar. Y después de que restaure, vuelve a iniciarla
la actividad, ¿no? Que se ha restaurado, porque prácticamente ha ocupado ha desocupado algunas celdas de memoria y solamente ha dejado el heap o el cabezal del argumento, digamos. Entonces va a tener que iniciar nuevamente, construir su interfaz y luego recién entrar a la actividad en ejecución, ¿no? Solo en algunos casos muy, digamos, que no se dan mucho, ¿sí? Que no se dan mucho en cuanto a la interacción del usuario, puede ir a OnResume, ¿no? Puede ir a OnResume. Por eso acá le he puesto con lineecillas, ¿sí? Con líneas punteadas, que no va siempre. Lo normal es que vaya por este camino: OnStop, OnRestart, OnStart y OnResume. En cambio, cuando tú lo pausas, ¿no? Es cuando el usuario regresa a la actividad inmediatamente y simplemente hace un OnResume, entra más rápido. ¿Sí? Y la actividad está en ejecución. Es algo así como que en OnPause, por ejemplo, podría ser de que, suponiendo que estabas en una aplicación y estabas comprando, ¿no? Tienes el carrito de compra, pero lo dejaste ahí, ¿no? Pero tu actividad sigue incluso ahí, ¿no? Sigue incluso ahí. Entró otra actividad a primer plano, pero luego tú regresaste y la dejaste ahí, ¿no? Ahí entró a un pausa. Sigue tu actividad. Entonces el usuario de repente deja el móvil, va, almuerza y regresa. Uy, ve, estaba comprando. Y termina la compra, ¿no? ¿Ahí qué hace? Va a OnResume, reconstruye y entra rápidamente a la actividad, ¿no? En cambio, ¿cuándo es un OnStop? Cuando, por ejemplo, el usuario estaba comprando, ¿no? Y luego dijo, uy, a ver, uy, acá me mandaron un Twitter. Se va al Twitter, por decirlo, ¿no? Uy, a ver, está ahí, tuitea un rato y le dicen, oye, ven a almorzar. Se va a almorzar. Lo deja ahí en Twitter, ¿no? Pero tú sabes que Twitter, por ejemplo, es una actividad, ¿no? Que conlleva varias actividades en sí y requiere más memoria. Entonces, cuando requiere más memoria, ¿qué hace? Normalmente la aplicación entra en OnStop, separa la actividad. Entonces, paras la actividad y el usuario normalmente ya no puede, ahí ya no va a poder regresar acá a OnResume. Va a tener que hacer un método que se llama OnRestart, volver a OnStart y luego ir a OnResume y recién seguir interactuando con la actividad. Incluso, digamos, algunos, dependiendo de cómo programes, tú podrías decir acá, ¿sabes qué? Vuelva a ingresar porque ya no puedo hacer el OnStart. Incluso acá en este método tú podrías decir, no, que vuelva a ingresar con su usuario y clave, por seguridad. ¿Por qué? Porque en algunos casos puede suceder de que otra persona empiece a comprar otras cosas, ¿no? Entonces, por seguridad, incluso cuando entra un start, tú ya lo derivas a otro método, ¿no? A otro método. Normalmente a un onCreate podría ser, pero que realice otra cosa. ¿Qué otra cosa? Volver a ingresar su login y su password, ¿sí? Su usuario y su password. Volver a generar el login, por ejemplo, ¿no? Como seguridad. Por eso tienes que ver que hay diversos métodos. Los más básicos, 6 métodos. 7 diría con un restart. ¿Eso se entiende o no, chicos? Coméntenme, por favor. Sí, profesor. Ahora miren, vamos a tratar de generar un nuevo proyecto para simular cómo más o menos trabajan estas actividades, pero yo quiero que me pongan un print screen acá, ¿sí? Para que ustedes me digan en qué método vamos a ingresar primero, qué segundo, qué tercero y así, ¿ya? Yo voy a pedirles qué sigue y ustedes me van a decir OnCreate, OnStart, OnResume, OnPause, OnStop, OnDestroy y al final ya OnRestart, ¿ya? O debajo de OnStop también puede estar OnRestart, ¿ya? ¿Estamos? Sí. Ya. Ahora, voy entonces a cerrar esto, ¿sí? Vamos a tratar de cerrar esto. A ver, descartar, le voy a poner. Lo cierro mejor porque no sé, a veces
falla. Entonces vamos a entrar a Android Studio, ¿ya? A ver, creo que no lo tengo habilitado. Entonces vamos a entrar a Android. Android Studio, ¿ok? Y me dicen si ven a Android Studio. Ahora, mientras va cargando, les pregunto, ¿quieren que programe en Java o en Kotlin? En Java. En Java. Java. Vamos a hacer Java y ustedes hacen en Kotlin como trabajo, ¿ya? Voy a hacerlo en Java. Mejor en Kotlin sería mejor. Digo, no sé. ¿Qué dice la mayoría? A ver, ¿quiénes quieren Java? Levanten la manito rapidito. Creo que Java es igual, chicos. No se preocupen, es lo mismo. Es lo mismo. Ya que dijeron Java y la vez pasada hicimos algo en Kotlin, vamos a hacerlo en Java. O en Kotlin, bueno, lo que quieren. A ver, vamos mejor rapidito, ¿ya? ¿En qué quieren? ¿Dónde está la ventana? A ver, acá me pierdo. Y ahora sí, levanten la manito los que quieren que programe en Java ahorita. El ejemplo en Java, levanten la manito. Nadie. Kotlin, levanten la manito. Ya, en Kotlin, ya, listo, en Kotlin voy a hacer entonces. Ya, y ustedes lo hacen en Java. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Igual lo podría hacer en Kotlin o en Java, no hay problema. Es más, se comportan igual. Solo que no hay que pecar de... Como que ya esto es rápido porque algunas cositas veo que está... que es diferente de cualquier otro lenguaje, ¿no? A ver... Voy a cerrar esto entonces. Sí, voy a cerrarlo. File y cierro, ¿verdad? A ver, ¿dónde estamos? Close Project. ¿Ok? Y mira, voy a tener esta interfaz, ¿verdad? ¿Ahí qué voy a hacer? Coméntenme. ¿Qué hago ahí? New Project, ¿no? New Project, ¿no? Y le vamos a poner sesión 6. ¿Qué vamos a elegir? Vamos a elegir un Empty Activity, ¿ah? Todos elijan un Empty Activity, por favor. Un Empty Activity. ¿Qué es un Empty Activity? Un nuevo vacío, o sea, un proyecto sin nada, vacío. Sí, prácticamente vacío, solo vamos a tener la parte superior, ¿no? O sea, con una actividad, pues lógicamente, pero en blanco, ¿no? Sin ningún objeto, ¿no? Está bien. Next, entonces, y me dijeron Kotlin, ¿cierto? Sí. Ya. Y le vamos a poner acá un nombre. Le vamos a poner sesión. No puedo tildar, recuerden. A veces se me va. Sesión 6. Y vamos a estar ciclo de un activity, ¿no? CA le vamos a poner. Sesión 6, ciclo de un activity. Listo. Sesión 6, CA. Lo dejamos por defecto. Kotlin lo dejamos por defecto. API 21 de Android 5 y finish. ¿Va a construir qué cosa? ¿Qué construye, chicos? La estructura. La estructura, ¿no? Gradle, ¿no? Gradle empieza a construir la estructura de mi proyecto, ¿no? Y me da un código básico, ¿cierto? Mientras va generando, les voy explicando algo, ¿no? Que no les había comentado. Normalmente, en la parte inferior, nosotros tenemos algo, ¿no? Es una barrita, ¿no? En esa barrita tenemos, por ejemplo, el terminal y el logcat, que son los que más conocemos, ¿cierto? El terminal, pues es una consola tipo DOS que permite salida de mensajes, qué sé yo, ¿no? ¿Y qué es el logcat? Coméntenme. ¿Qué será el logcat? Como una consola, sí. El logcat también es una consola, ¿no? También es parecido al terminal, pero en este caso me devuelve acciones que está realizando el sistema, ¿no? En este caso, como es Android, será acciones de Android. ¿Pero qué acciones? Acciones propias del sistema. En cambio, en el otro me devuelve
acciones del usuario, ¿no? Que yo le pueda asignar. ¿Sí? Entonces, se diferencia el logcat del terminal, ¿verdad? ¿O no? Comenten, por favor. Sí, profesor, se diferencia. Ya, ahora lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Quiero ver en qué momento el sistema Android ha entrado en onCreate, ¿no? Ha entrado en el método onStart o ha entrado en los métodos siguientes. ¿Sí? ¿En qué momento? Eso es lo que yo quiero saber, ¿no? Y para eso, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, ya sí están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, profesor. Aquí, por ejemplo, ya ha invocado a un método, ¿no? Por default, MainActivity invoca un método. ¿Qué método es? OneCreate. OnCreate, ¿no? No es one, no es onNet, simplemente es On. ¿sí? OnCreate, o como decir, create activado, ¿no? Estar activado. Y así el otro método que es, me parece que es resume, ¿sí? Resume activado y así por el estilo. Entonces, en todo lenguaje yo les decía de que había un log, ¿sí? Log punto y algo, ¿no? Pero por ahora vamos a ver el punto i, ¿no? El i, que es el que me va a dar la información. Lo normal en un lenguaje es que tú escribas así, ve, log.i, por ejemplo, para que te devuelvan el logcat, ¿no? Log.i, abres paréntesis, ¿no? Y pues el argumento, ¿no? Me dice un valor. Y cuando me dice un valor, lo normal es que tú pongas etiqueta, 2 puntos, ¿no? Y luego un mensaje de cabecera, o sea, un mensaje principal. En este caso, por ejemplo, podría haber sido ciclo activity, ¿no? Ciclo activity, porque las actividades tienen etapas, esas etapas en conjunto se llaman ciclos. Entonces vamos a poner ciclo activity. ¿Sí? Y luego, normalmente, lo normal es que pongas una coma, ¿sí? En cualquier lenguaje, ¿eh? Casi en todo. En Java es lo mismo, en Kotlin también es así, y en Dart también es lo mismo, y así. En muchos lenguajes es igualito. Después de la coma, lo normal es que tú pongas un message, MSG, pero con minúscula siempre, que es en realidad el mensaje que tú quieres asignar. Message 2 puntos, entre comillas, el mensaje, ¿no? Por ejemplo, a ver, vaya, dice, ¿no? Se ha lanzado una actividad, vamos a poner, ¿eh? Se ha lanzado una activity. ¿Ok? Listo. Eso es lo normal. Entonces, acá hay un error, en realidad, ¿no? Primeramente, me dice log, ¿no? Log no está, log me dice, ¿quieres importarlo? Puede importar a log, ¿no? Pero ese no es el error, ¿no? Entonces, ¿cómo lo importo? Puedo poner al entrar e importo esa palabra reservada, ¿no? Log.i, para que trabaje, porque en realidad esa palabra reservada responde a una función que está detrás, ¿no? Que lo tiene el lenguaje. Entonces, log.i, pero sigue el error, ¿no? ¿Y saben cuál es el error? O sea, no es que esté mal esto, no es que esté mal, sino que el error es esto, miren, lo voy a comentar, ¿no? Y lo normal, acá en este IDE, tú pones así, log.i, ¿no? Escribes así. El tag no lo debes escribir, porque para este IDE, el tag es un, ¿cómo les digo? Es un tool type text, es un texto informativo nada más para acá, ¿no? Entonces, el tag no lo escribo. ¿Y qué tendría que escribir si no escribo el tag? Lo que sigue del tag. ¿Qué debería escribir? Mirando la línea superior. Ciclo activity. Claro, abro comillas, miren. Abro comillas y ahí, no, pues, acá estoy comentando, ¿no?
Y no escribo nada, miren, solamente abro comillas. ¿Y qué hace? Ve? ¿Qué sucedió? Es como si lo autocompletara. Claro, como que la autocompletara. Pero es una palabra reservada, es un comando, es una función. No, solamente que Kotlin en este caso, igual lo hace Java, ¿no? En este caso, asume, ¿no? Que tú quieres una etiqueta. Por eso ya te lo escribe, ¿no? Acá, ¿qué tendría que escribir? Ciclo, lo mismo de arriba. Activity, el ciclo de la actividad, ¿ok? Ahora, ¿qué me falta? Guíense de la parte de arriba. Concatenar mensaje. Ya, claro, coma y el mensaje. Pero el mensaje tampoco lo voy a escribir. Me dice que el mensaje es una cadena. Y en este IDE no hay necesidad de escribir el mensaje. Entonces, ¿qué hago? Solamente abro comillas. Abro comillas para... se activó mi tecla porque estaba pulsando shift. Abro comillas para escribir el mensaje. Entonces, abro comillas, miren, y automáticamente se pone el tool type text, ¿no? Y acá pones, pues, ole, ¿no? Se ha lanzado una actividad, ¿no? Puede ser así. Ole. Se ha lanzado. Incluso, ¿qué se ha lanzado? Main activity, podríamos poner, ¿no? Main activity. ¿Ok? Y acá terminará pues en paréntesis. Cuando es Java, será algo distinto, solo que terminará en punto y coma, ¿no? Prácticamente es lo mismo, solo que termina en punto y coma. ¿Ok? Ahora, ¿qué diferencia hay esto con este? Es lo mismo. No es lo mismo, mírale. Si yo borro, ¿no? ¿Qué me sale acá? Que hay un error. No puedo referenciar a tag, te dice. ¿Por qué? Porque, repito, tag aquí, en este IDE, no trabaja como etiqueta. Tag es etiqueta, la etiqueta principal. Y MSG es message, ¿no? El mensaje que tú vas a indicar y va a salir, de hecho, en este caso, en logcat. Va a salir eso en el logcat. No es igual, ¿no? ¿Por qué? Porque este tag y este message no es reconocido porque yo lo he escrito. ¿Está bien la sentencia? Sí está bien, pero como lo escribes, no lo toma. Por eso lo vamos a poner como comentario. ¿Está bien? ¿Se entendió esa parte o no? Comente. Sí, profesor. No, profesor. ¿Puede repetirlo? ¿Por qué no le sale error ahorita? Ya, no me sale error porque yo escribo solamente los dos argumentos que me pide de frente, sin escribir tag. ¿Por qué? Porque el tag lo autocompleta el IDE de desarrollo, o sea, el IDE, en este caso Android Studio, pero lo autocompleta no como una palabra reservada, no como una etiqueta, lo autocompleta como un texto alternativo. Un tool type text, así lo conocemos en programación, un tool type text, un texto informativo nada más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si trabajas con log.i, ya en este caso Kotlin asume de que el primer texto entre comillas es un tag y el segundo texto entre comillas después de la coma es un mensaje, ¿no? Ya lo asume así. ¿Eso se entiende o no? Claro, es decir, se podría decir que como resultado final pareciera lo mismo, pero en el proceso, es decir, que Claro, cambian. el proceso de escribir nada más. Claro. ¿No? Entonces, por ejemplo, programadores como yo que vienen de otro lenguaje, ¿no? Puedo cometer el error, de hecho, y no me doy cuenta qué es, ¿no? ¿Dónde es? Pero si está bien, ¿no? O puedo pensar, no, para mí que Kotlin lo llama de diferente manera, pero qué raro, ¿por qué cambiar, no? Porque hay cosas entre lenguajes, hay
líneas entre lenguaje que siempre va a ser lo mismo. Siempre es lo mismo, ¿no? Y lógicamente hay otras estructuras que sí van a cambiar, pues, ¿no? Sí cambian, pero en este caso no cambia, solamente cambia en cómo tú le suministras los datos, ¿sí? Al final tiene su tag, al final tiene su mensaje o su etiqueta y luego tiene su message y su mensaje, ¿no? Etiqueta y mensaje. Solo que no lo debes escribir. Tag no lo escribas, solamente ponle de frente, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué otro método hay? Acá termina el método, ¿verdad? Acá comienza el método onCreate y acá termina el método onCreate. Entonces yo pulso Enter. ¿Qué método seguía en la estructura? Comenten. En la estructura, ¿qué método es el que seguía? ¿Recuerdan o no recuerdan? OnStart, ¿no? Entonces acá deberíamos hacer lo mismo, ¿no? Override, function, fun, acá en Kotlin, fun, F-U-N, sin la C, es function, o sea, es una función, ¿no? Y eso acá se puede ver lo que ustedes están preguntando, ¿no? Profesor, onCreate es un método o es una función. Como está dentro de la clase, ¿qué cosa es? Y lleva la palabra fun. Es una función, ¿no? Es una función. Entonces, ¿qué debería hacer acá? Igualito, override, sobreescribir, function, y ya no sería onCreate, sino onStart, ¿no? Entonces, como tengo, gracias a Dios, tengo un IDE muy bueno, yo simplemente puedo escribir on, sería create, era start, ¿cierto? OnStart, a ver, no, OnStart, aquí está, miren, ¿ven? Entonces ya me crea la función, ¿no? Ahora yo les digo, ¿es método o función? Coméntenme. ¿Método o función? Método. 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 Es una función. OnStart es un método. Pero al estar con override fun, OnStart, diríamos que ahorita es una función. ¿Sí? Ahorita es una función. Acá, ¿qué estamos haciendo? Estamos implementando la clase onStart. Si gustan, lo escribo, ¿no? Acá estamos implementando la clase onStart. Implementando la clase onStart. ¿Dónde debo escribir si quiero mandar un mensaje con una etiqueta debajo de onStart, ¿no? De acá, enter. ¿Qué escribo ahí? Lo que necesito que se mande en el logcat. ¿Qué palabra se utiliza? Log. Y Log. Log.i para dar información. Entonces, abro paréntesis y acuérdate, de frente la comilla, ¿no? Y solito te escribe el tag. Mejor dicho, tú no lo escribas. ¿Sí? Entonces, como va a ser la misma etiqueta para todos, sería ciclo activity. Acá sería coma y el mensaje. Pero no vas a escribir MSG como te está sugiriendo. Como que te lo va a escribir solito. Como te lo va a escribir solito, tú de frente abres con. ¿Qué abres? comida. Abres comillas. Y le pones el mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje? Por ejemplo, inició la actividad. ¿Con qué método? OnStart. Con el método onStart. OnStart. Con minúscula siempre. Ya acostúmbrate siempre onStart. ¿Ok? Listo. Inició la actividad con el método onStart. ¿Ok? Acá terminó. ¿Y qué me falta? De nuevo hacer un override fun onStart on. ¿Qué seguiría del onStart? OnResume, me parece, ¿no? Sí. Según el ciclo. Coméntame.
Sí, Ya, tú puedes escribir override, ¿no? Todo, fun, onStart, ¿no? Pero como tienes el IDE, ¿qué escribes? De frente al método. ¿Qué nos toca? un resumen. Resume, pero con R mayúscula, para que te tome pues la ayuda, ¿no? Un resumen. ¿Ok? Entonces, ¿cómo trabaja un resumen? Override fun, un resume, abres cierre paréntesis, abres llaves, super, invocas a la clase PADE, on resume, y luego, ¿qué haces? Llamas Log. a la palabra reservada, ¿cómo vas a invocarlo, ¿no? Ciclo activity sería lo mismo, y acá sería, ¿qué sería en onResume? Coméntame. Se muestra la interfaz. Construyendo la interfaz, construyendo mediante onResume, vamos a ponerle, ¿ya? Acá. Construyendo. A ver, construyendo mediante onResume. Pero que también ahí debajito nomás me salga otro mensaje que me diga que como que la actividad ya está en ejecución, porque cuando onResume lo construye, recuerda, ya la actividad entra a primer plano, ¿no? Entra en ejecución. Acá hay un error porque no le he comentado este primero, ¿eh? Ojo, ahí está, lo comenté ya. Entonces, ¿qué le pongo acá? Que la actividad ya está en ejecución, ¿ya? Porque recuerda que onResume construye la interfaz, ¿no? Construye interfaz, vamos a poner. Construyendo la interfaz mediante onResume, y luego, ¿qué le pongo? La actividad ya está en ejecución. ¿Está bien o no? Coméntame, por favor, según el ciclo de vida. Sí. Sí. Ya está en ejecución, ya está en ejecución. ¿Ok? Listo. ¿Qué método me faltará? Acá, mira, cuando el logcat tú no lo quieres, minimizas acá y te sigue dando acá. Acá termina el método. Le digo, onResume es un método o una función acá, en este código. Una Comenta. función. Una función, pero también puedes decir que onStart es un método, ¿cierto? Pero es una función. Si te dicen onResume es una función, no digas que no. Tú sabes que es un método, pero al estar function o func, en este caso, por ser Kotlin, como palabra reservada que antecede al método, ¿sí? Tú dices que es una función, ¿no? ¿Y por qué hace eso? Porque está dentro de una Clase. Clase. clase, porque está dentro de una clase. Y ahí está lo que a veces en teoría les digo, y a veces no se ve, más que en programación se entiende mejor. Luego me parece, no recuerdo bien, pero creo que toca onPause, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿O estoy equivocado? ¿Sí o no? Coméntenme. Sí. Sí, ¿no? Entonces vamos a ponerle onPause. onPause. ¿Ok? Igualito, se construye igualito. onPause, la función, super, onPause, y acá tengo que llamar, ¿cierto? ¿Y qué le voy a poner? En el log. ¿Qué le pongo? En onPause. Pausa activa. Ajá, pausa activa, se pausó en el método onPause. Vamos a ponerle pausa activa en onPause para darnos cuenta que está en el método onPause, ¿ya? Ey. OnPause. Ya. Ahí es que te corrigen también eso, ¿eh? Ojo, ya. ¿Listo? Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué nos tocaría? Después del onPause me parece que está el onStop. Sí, profesor. Ya, entonces, override, func, onStop. En este caso, simplemente onStop. Ahí está la función, ¿no? Hago clic acá, enter,
Entro al log, llamo al log, ya no necesito llamar, simplemente cambio acá. Me dice que quiero actualizar Kotlin, no. ¿Y qué sería en onStop? ¿Qué mensaje le pondríamos en onStop? ¿Qué hace esta? Está pausado, en segundo plano pasa, ¿no? No, no está pausado porque onPause está pausado. Detener. Claro, Se detiene la acción. claro, se detiene, ¿qué cosa? La actividad. Entonces, ¿qué podemos poner? Pasa a segundo plano. Ha terminado. No, se detiene nada más, no ha terminado. No ha terminado. Detener no es terminar, ojo. Se ha detenido nada más, ¿no? Se ha parado la actividad, ¿no? A ver, ¿cómo le ponemos? Paró la actividad, podemos poner, ¿no? Paró la actividad. Es como un semáforo. O la actividad se detuvo. No, no se ha detenido. Claro, se ha detenido, sí, sí, se ha detenido. Se ha detenido, sí, tú puedes poner, pero no se ha eliminado, ¿ah? Más que todo, hay un pare de la actividad, podríamos poner, ¿no? Paró la actividad en el método tal, no sé. ¿Cómo quieren que le ponga? A ver, rapidito. La actividad se detuvo. Ya, la actividad, perfecto. La actividad se detuvo. Se detuvo en el método. ¿En qué método? OnStop. Stop. onStop. ¿Ok? Listo. ¿Y acá qué sería? Acá termina la función y ahora nos toca onRestart. ¿Recuerdan que la actividad que devolvía hacia onStart, ¿no? OnRestart. Para que, ¿qué sería en onRestart? Reinicializa, pero a petición del usuario, ¿no? Entonces vamos a hacer on igualito. Sería lo mismo, ¿no? Override fun o function, func, sería ahí func nada más, on restart, super on restart, y luego al final enter y el log, pues, ¿no? Ciclo activity, que es la etiqueta para todos, ¿no? Y acá cambiaríamos. ¿Y qué le vamos a poner? Se reinicia el ciclo de la actividad. Reinicializando, a petición, esto es a petición del usuario, ¿ya? Usuario, ¿ok? Se reinicializa a petición del usuario. ¿Con qué método? Con el método OnRestart. onRestart. OnRestart, ¿no? Restart. Ok, ya está. ¿Ok? Lo único que cambiaría básicamente es que lleve punto y coma al final en Java, ¿no? Acá entonces enter y me falta un último método. ¿Alguien recuerda? OnDestroy. OnDestroy. Ahí sí la aplicación OnDestroy, ¿no? Entonces override fun OnDestroy, super OnDestroy, enter y acá sí el log, ¿no? Log y la etiqueta y el mensaje que sí es diferente. ¿Qué mensaje es? ¿Qué pasó cuando ya entra el método onDestroy? Se cierra la actividad. En realidad se cierra la aplicación y al cerrar la aplicación se destruye la aplicación. ¿Y qué es destruir la aplicación? Es que ese espacio de celdas de memoria que tú habías marcado para que tu aplicación esté ahí, ¿no? Simplemente se elimina y se libera, ¿sí? Se libera y para que pueda entrar
cualquier otra actividad. Entonces podríamos decir, se ha destruido la aplicación, se destruyó la aplicación, como ustedes quieran. Vamos a poner, se destruyó la aplicación. La aplicación. En español, ¿ya? Listo. Y eso sería todo. ¿Cómo sabemos si funciona? ¿No? Para empezar, a ver, nos vamos a, bueno, ya, vamos a ver solamente si funciona, ¿ya? Va a aparecer el mensaje hola tal, pues no. ¿Y cómo sabemos si funciona? Primero me voy a ir a Logcat, o sea, activo acá el Logcat, y luego acá voy a seleccionar en qué móvil, ¿no? Quiero que la aplicación se genere, el APK. Le voy a decir en un Pixel 4, API 28, y hago clic acá, ¿cierto? En Run App, Run App. Te dice que no hay emuladores disponibles, se supone que va a cargar el emulador que está disponible acá, con el API 28, y ya es de suponer que tiene que estar construyendo, pues no. Ahí está, mira el Logcat, ¿no? Todo lo que hace el sistema en el Logcat tú lo vas a poder ver, ¿no? De ahí es importante manejar el Logcat. Eso es en cualquier lenguaje. Cuando quieras interconectar, por ejemplo, un dispositivo, un PLC con alguna máquina, puro Logcat, chicos, ¿sí? Ahí en el Logcat tú ves qué está haciendo, a qué puerto entró, cómo llamó y todo. Entonces acá también deberíamos ver los métodos que va a ir ejecutando, cambiando, y hay que esperar que se construya la aplicación, ¿no? Gradle construye la aplicación, es un hola mundo nada más, pues, ¿no? Hola mundo, hello world, dice acá, y ya está, mira. ¿Y cómo sé si funciona o no todo esto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo veo si funciona esto? Coméntenme rapidito. Se ven en el Logcat, por ejemplo. Claro, se va a ver en el Logcat, pero ¿cómo hago para que funcione? En el emulador, por ejemplo. Claro, y recuerden que ya ahorita ya debido, ya debido de, a ver, ¿cómo les digo? Ya debido de realizar una acción, ¿qué método ha debido ya de mostrarse? Ahorita está en un resumen, porque ya La inició. actividad está en ejecución. Ajá. ¿Dónde estar? Ya, debe estar, ya habrá pasado un start, ¿no? Porque la Main Activity ya está ya ahí. Main Activity ya inició, ¿no? Ya ha pasado. En un resumen, porque ya muestra la interfaz. Claro, ya debe estar en un resumen. Pero ya ha debido pasar los otros métodos o no. O se saltó de frente a un resumen. No. Vamos a investigar. Mira, ¿para qué le puse esto? El tag. Pues que con los tags tú puedes observar, ¿no? Acá solamente las acciones, ¿no? Del tag. Entonces acá le voy a poner info, que quiero ver información, y solamente cuya etiqueta sea cicloactivity. A ver, vamos a ver, ¿no? Cuya etiqueta sea cicloactivity. ¿Ok? Pero cicloactivity sin comillas, pues, ¿no? Sin comillas. Y mírenme, ¿qué ha pasado? ¿Logran leer? Sí, ya está en ejecución. Claro, ole, se ha lanzado Main Activity. Ahí nomás, miren, a los segundos, menos de un segundo, milésimas de segundo, ¿qué pasó? Inició la actividad. Inició la actividad. Y luego, La construyó con la interfaz. ¿quién construye la interfaz? ¿Qué método? On resume. Con resume. ¿Y luego qué pasó?
Está en ejecución. La actividad ya está en ejecución acá, ¿ve? Pero dice que debe cambiar. A ver, vamos a ver si es cierto. Hago clic acá, por ejemplo. ¿Y qué pasó ahí? Ah, se detuvo. Por ejemplo, Se pausó. pausa activa en onPause. La actividad se detuvo en el método onStop. Pero ¿qué pasa si yo cargo, por ejemplo, Google Maps? La actividad se ha detenido, ahí está. Pero yo digo, no, voy a ir acá y voy a entrar de nuevo a mi app. ¿Qué pasa? Se Estuvo acá, reinició. se reinicializó, ¿sí? Entró reinicializándose por arriba ya, porque se había detenido. E inició la actividad con el método onStart y luego ha construido la interfaz mediante onResume y la actividad ya está en ejecución nuevamente. ¿Sí? Con esto estoy demostrando cómo es el ciclo de una actividad. ¿Se entiende eso o no, chicos? Coméntenme, por favor. Sí, profesor. Sí. ¿Quién me Está dice claro. que en la sesión anterior, no, como que no me como que no me llegó a terminar, no hubo minutos también para revisar la documentación, pero no se llegó a terminar así, como ahorita? ¿Cuál era el error? Sí era el logic, pero el tag no era para colocarlo, era, digamos, que de frente. Claro, no era para escribirlo, pero sí contiene la etiqueta, ¿verdad? Solamente no era para escribir, ¿no? ¿Y por qué yo lo escribí? ¿Creen ustedes? Porque a lo mejor siguió de frente, vio la documentación y vio lo que... Claro, porque la documentación, no, la documentación te dice bien claro que solamente te dice tag, o sea, comillas, coma, comillas. Y yo les he puesto la documentación en el archivo, ahí lo pueden ver. Sino que a veces algunos pecamos de que dicen, no, pero si eso siempre, ¿no? En todo lenguaje, entonces se escribe simplemente, pero acá no se escribe, ¿no? Ni yo me he dado cuenta, ¿por qué? Porque no me daba cuenta porque como estaba tag escrito, ¿no? Pero si lo ves, este tag con el otro tag, ¿no? Y cuando me doy cuenta realmente, cuando veo la documentación, veo una imagen y veo, ¿no? Este tag que yo escribo es más grande que este tag que es un tool type text, ¿ven? ¿Sí? Que incluso no lo puedo seleccionar. ¿Sí? Este es más grande, ligeramente más grandecito, miren. Ligeramente. ¿Ven? ¿Se nota o no? Cierto. ¿No? Ligeramente más grandecito. Entonces era por eso nada más, chicos. Entonces, hasta acá la sesión de hoy, chicos. ¿Hay preguntas o no? Coméntenme, por favor. Si hay preguntas, coméntenme. Profesor, y en la anterior no era función, era método, ¿no? Lo que usaba usted. No, function también, chicos. Function. Función. Function me parece que usé también, ¿no? Igual podría usar método, pero no, usaba func. Func, nomás esa. Pero fue en Java, no fue en... Ah, pero es lo mismo. Es lo mismo. Si es Java, es lo mismo. Solamente que en Java, acá irá punto y coma, acá irá punto y coma, ¿no? Y probablemente, a ver, en Java, no estoy seguro, pero a ver, ¿cómo cambiaría en Java, en Java? A ver, comenten ustedes que saben Java. ¿Cómo cambiaría? En Java, acá nomás, a ver, acá. ¿Cómo cambiaría? Es No casi sabemos. lo mismo. Casi igual, pero no es igual, ¿ah? Porque, por ejemplo, Java, cuando es una clase pública, ¿qué le pone acá? La public class. Pública. Sí. Claro, ahí eso va a cambiar. ¿Qué más cambia? Ah, ya, por ejemplo, en Java no le pone 2 puntos, sino en Java, ¿cómo trabaja en Java cuando, digamos, decimos, va a heredar de una clase padre? Un objeto hereda, se instancia de otro objeto. ¿Cómo se pone? Les dije también yo. Ahí extend, creo. ¿No? Extends.
En vez de los 2 puntos, va a decir extend seguramente. ¿Qué más cambiaría en Java? Bueno, acá va a ir punto y coma, acá también va a ir punto y coma. Igualito va a llamar a super, lo mismo, y el resto va a ser igual. Ya, y acá va a ir punto y coma, nada más. Profesor, el print también ya no iría entonces. No, el print, ¿saben por qué yo usaba el print antes? No, es igualito, lógico. ¿Saben por qué usé el print antes? Porque yo quería decirles, chicos, miren, ve, normalmente en consola se imprime con print, pero print o print line no va a ejecutarse en el logcat, ni siquiera en el terminal. ¿Por qué? Porque los métodos son funciones internas de Android, ¿no? Entonces no es que tú vayas a llamar y te va a decir, por ejemplo, este mensaje, ¿no? Construyendo la interfaz, la actividad está así. ¿Por qué? Porque estos son funciones internas de Android. Por eso solamente eso se puede ver en el logcat, ¿no? Y también lo podrías mostrar de repente acá, pero cuando tú cambies acá, probablemente no se muestre tal cual, como realmente es la actividad, ¿no? Como realmente es su ciclo de vida. En cambio, en consola te muestra tal cual es el ciclo de vida, ¿no? Y este solamente es un programita básico, elemental, para ver cómo funciona el ciclo de vida de una actividad. Nada más. ¿Eso se entendió o no, chicos? Comenten. Sí, profesor. Recuerden que en Java, ¿no? De repente por ahí va a estar Send Content Viewer, la Joe, también va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo, solamente que acá va a estar el punto y coma, acá va a estar el punto y coma, acá va a estar el punto y coma, y lo único tal vez que cambie va a ser que acá diga public, ¿no? Public class, main activity, acá va a decir extends, igualito, ¿no? App Compact Activity, porque esa es la clase principal, padre, que se tiene, no hay otra. No tendría por qué llamar a otra, ¿sí? Y el logi es para todo lenguaje, igualito, tal cual. Solamente que acá le vas a tener que poner un punto y coma, acá que tengo 2 mensajes, 2 punto y coma acá, y nada más. ¿Sí? Y si te olvidas, no, porque no sé por qué Java pone punto y coma, la verdad, no me gusta a mí, porque se supone ya terminaste, es un punto y coma, ¿no? Y encima Java te dice, falta un punto y coma, entonces sí sabe por qué no lo pone, ¿no? Pero así es Java, ¿no? Así es Java. Es igualito, ¿no? ¿Se entiende eso o no, chicos? Coméntenme. Sí. Entonces su tarea va a estar en Java, ¿ya? Después de clase yo lo voy a codificar, es más, y les envío en la PPT, y ahí ustedes básicamente analícenlo y hacen un videíto de cómo demostrar las etapas del ciclo de vida de una activity con Java, ¿ya? Nada más, eso es algo muy sencillo. Igualito, básicamente agregas el punto y coma, porque hasta lo de arriba que va a ser public class main activity se va a escribir solito, ¿no? El resto sí ya lo escriben. ¿Y chicos? Entonces, hasta acá, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Preguntas? Voy a asumir que no, entonces nos vemos, chicos, hasta acá. Entonces voy a dejar de grabar, nos vemos la próxima sesión. Listo. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profesor. Chicos, nos vemos.